Bienvenidos al 12º capítulo de Podcast Ecuador. Es una tarde muy especial para nosotros y con la Gaby estaremos tratando algunos temas que hoy por hoy son de mucho interés porque en América Latina estamos viviendo varios procesos político-electorales y esto justamente es un llamado muy importante para las prevalencias de la democracia. Pero antes también me gustaría contarles que ya por fin estrenamos nuestra plataforma Auténticas para Mujeres Expertas de Ecuador. Fue un momento súper especial, lo hicimos justamente el lunes 23 y esta plataforma digital va a permitir que expertas de todo el Ecuador puedan registrar sus perfiles para que a su vez los puedan contactar para participar en diferentes eventos, publicaciones, investigaciones o en temas de procesos corporativos o en negocios. Les invito a visitar en www.autenticasconk.org. Ahora sí, arrancamos, mi Gaby. Bueno, qué gusto estar de vuelta acá, Verito. Como ya nos dijo la Vero, es nuestro 12º programa, así que venimos recargados porque ahora, bien nos dijo la Vero, tenemos varios procesos electorales en América Latina. Y yo creo que además América Latina ha sido una región donde hemos visto muchos gobiernos que van hacia el totalitarismo, hacia el autoritarismo, hacia las dictaduras, y creo que vale la pena mucho abordar el tema ahora que estamos en procesos electorales nuevamente. 100%, y qué mejor que tratar estos temas tan álgidos y de mucho interés con un experto de alto nivel al cual vamos a llamarle esta tarde nuestro querido invitado José Julio Cisneros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Quiero empezar entonces presentando un poquito quién es José Julio Cisneros y que después usted nos cuente un poco más de usted porque queremos conocer su perfil. Así que le doy nuevamente la bienvenida. Les cuento que José Julio Cisneros es PhD en Filosofía por la Universidad de Pittsburgh. También tiene un MA en Literatura Latinoamericana por la misma universidad y ha hecho una valiosa carrera de docencia, sobre todo en temas de América Latina. Se ha desempeñado por más de 30 años como docente en la Universidad San Francisco. Y ahora sí, cuéntenos más bien usted más de su perfil. Ok, aclaro algunas cosas. Cuéntenos. Primero, yo no soy PhD en filosofía. Ya. Lo que pasa es que todos los PhD somos Doctor in Philosophy. Oh, okay. Y entonces después hay otra cosa, ¿no? Entonces yo soy PhD en Literatura y Estudios Latinoamericanos. Okay. Y no he estado más de 30 años en la San Francisco tampoco, Sí, he estado solo 27. Casi el tercer piso como docente, qué lindo. Ya estamos, entonces cuando cumpla 30 hacemos una celebración importante. Ya, ok. ¿Y qué nos cuenta más de usted, como anécdotas en su trayectoria que le hayan marcado mucho? En la docencia especialmente. Ay, en la docencia. A ver, tengo un par de cosas tal vez en mi formación que pueden ser de interés. Yo fui alumno de Octavio Paz, el escritor mexicano, ganador del premio Nobel, quien vino a mi universidad, la Universidad de Pittsburgh, invitado un verano, y fue una experiencia muy gratificante. En la docencia, a ver, no quieren toda mi historia, ¿no? En la docencia, tal vez lo más gratificante para mí es encontrarme con estudiantes a los años que me dicen: José Julio, no sabe lo que me han servido sus clases. O a veces que me dicen: José Julio, yo no fui su estudiante, pero cuando usted era decano de pregrado, usted me ayudó muchísimo y usted me cambió mi vida. Entonces esas cosas son cosas inesperadas que a uno francamente le llenan. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, le llenan el corazón totalmente, que es lo gratificante de la docencia, o ver cómo los estudiantes pues se convierten ya en estrellas en muchos casos en sus diferentes campos de expertise, y eso es muy valioso. Ahora sí, ya para ir entrando un poquito en la materia, José Julio, América Latina ha tenido un vaivén en procesos políticos. En este tiempo vemos sobre todo mucho traslado, no necesariamente al fortalecimiento de la democracia, y vemos varios cambios en la región, cambios constantes de izquierdas a derechas, gobiernos que tienden al autoritarismo, pero que de cierta manera se autodenominan como gobiernos democráticos. Entonces esto empieza a llamar mucho la atención también con la ciudadanía. ¿Qué son las dictaduras en América Latina y cómo podemos entenderlas?
a través de la historia de América Latina, las dictaduras han estado presentes de una manera o de otra. Hemos tenido diversos tipos de dictaduras. Algunas dictaduras así transicionales, otras dictaduras personalistas. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, Trujillo en la República Dominicana, 31 años. Si a alguien le interesa, ahí está la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Después de 31 años, le mataron. Ahí dejó. Los 31 años no fueron 31 años de él. Había elecciones de vez en cuando, pero quienes asumían el poder era gente muy cercana a él. Por otro lado, tenemos la dinastía de la familia Somoza, desde mediados de los 30 hasta el año 79, en que los sandinistas le derrocaron al último Somoza, al Tachito Somoza. Sobre esto es interesante decir que, por ejemplo, el jefe de los sandinistas en esa época era Daniel Ortega, y el Daniel Ortega de esa época, hoy, estaría comandando una fuerza en contra del Daniel Ortega actual. No sé si me hago entender. Ha cambiado tanto Daniel Ortega que se ha convertido en un tirano, podríamos ser, semejante o peor que los Somozas. Después hemos tenido dictaduras transicionales, pero en los años 70 es que surgen las dictaduras bien duras. Y esas dictaduras, hay que reconocer, son impulsadas por los Estados Unidos. Porque Richard Nixon estaba de presidente de los Estados Unidos, él envía a uno de sus, no asesor, sino a uno de sus compañeros del Partido Republicano, muy cercanos, Nelson Rockefeller, de la familia Rockefeller, que en esa época era muy poderosa. Ahora son poderosos, pero ya no tan poderosos. En esa época las familias con cierto apellido eran poderosas. Ahora son más, qué sé yo, los de Microsoft, Elon Musk, todos esos los que surgieron después. Nelson Rockefeller se da una vuelta por América Latina y él presenta a su regreso un documento llamado The Rockefeller Report on the Americas. Y ahí Rockefeller dice, le informa a Nixon, que los países latinoamericanos son medio caóticos, son indisciplinados, son desorganizados, pero que él se da cuenta y ha identificado que hay un grupo de gente en todos los países latinoamericanos que sí son disciplinados y que sí son organizados, y que él cree que ese grupo de gente son quienes deberían estar en el poder y manejar estos países. ¿Y esto es lo que termina pasando tal vez con Argentina, por ejemplo? ¿Va por ahí? Les iba a preguntar, ¿quiénes creen que son esos grupos de gente según Rockefeller y según Nixon? Los militares, ¿no? Y una vez que desde Washington viene ese mensaje, que Washington cree en los militares, que tenemos una ola de dictaduras militares que se da prácticamente en Sudamérica. Solamente Colombia y Venezuela en esa época no tuvieron una dictadura, y en Centroamérica Costa Rica, pero de ahí surgen unas dictaduras bien duras. A Estados Unidos durante la Guerra Fría le preocupaba la amenaza comunista, y entonces los militares en ciertos países asumían que tenían la autorización, la bendición de los Estados Unidos. Sobre todo. Y entre esas dictaduras creo que las más duras y las que más estragos han causado históricamente, y todavía en los respectivos países se hablan de esas dictaduras, son la argentina y la chilena. Y por ejemplo, en el contexto actual. En el contexto actual no tenemos dictaduras en el sentido de que alguien se tomó el poder arbitrariamente. Exacto, pero sí lo que tenemos es lo que un crítico, Alan Ruquier, califica como democracias hegemónicas o autarquías absolutistas.
gente que llega al poder a través de elecciones, lo cual es un proceso democrático. Pero que una vez está en el poder, se olvida del ejercicio del poder de manera democrática y lo que hace es ejercer el poder de una manera también bastante autoritaria, y no solo autoritaria, sino que trata de quedarse el máximo de tiempo en el poder. Hay una figura que se llama el síndrome de hubris o de ibris. Y eso responde a la idea de estos líderes que se creen indispensables, que una vez que llegaron al poder consideran que un país les necesita, que no pueden estar ausentes y que para que el país pueda marchar tienen que ser ellos los que manejan el poder. Y desde luego ahí surgen todas estas propuestas de las reelecciones indefinidas para poder mantenerse en el poder y satisfacer las necesidades que tiene el país. Obviamente en el Ecuador no hay que nombrar a nadie, ¿no? Claro. Pero claro, había una propuesta de una reelección indefinida en caso de que se haga la reforma constitucional, si llegara el gobierno de Correa, por ejemplo, nuevamente. Claro, Correa es el que quiere la reelección indefinida. Y en ese sentido, creería que también es importante analizar cómo cumplen los partidos políticos que en Ecuador todavía no tienen una estructura sólida y por eso terminan seleccionando justamente líderes que no necesariamente nacen del partido, de un proceso formativo, son outsiders, exacto. Creo que hace algunos años había partidos más organizados aquí. La izquierda democrática, la democracia cristiana, que se convirtió en democracia popular, el Partido Social Cristiano también, pero ahora todo eso se ha diluido. En nuestro país lo que tenemos es una cosa bastante paradójica. Tenemos partidos políticos que no pueden presentar un candidato porque no tienen cuadros. Ajá. Y tenemos aspirantes a la presidencia que no tienen partido político. Y entonces tienen que estar buscando dónde ubicarse para ver quién les da la apertura y la oportunidad de participar a través de esos partidos. Y claro, esos son los outsiders, como tú mencionas, ¿no? Porque no se han formado dentro de los partidos. En este momento creo que en el Ecuador no tenemos partidos que cumplan con las funciones que debe tener un partido, que es organizarse, formar cuadros, preparar a la gente para que poco a poco vaya subiendo y vayan ejerciendo diferentes funciones y después aspirando a los máximos niveles. No tenemos eso. ¿Y usted cree que todo esto nos puede volver a llevar a una nueva, dictadura transitoria? Usted nos comentaba hace un ratito, ¿no es cierto?, que Ecuador fue parte de estas dictaduras transitorias. Tal vez entender un poco mejor qué eran estas dictaduras transitorias y tenemos la posibilidad, dado que nuestro sistema de partidos es tan débil, llegar a tener una dictadura transitoria en algún momento. No sé. Creo que en este momento aún los militares no quieren hacerse cargo. En la época de Bucaram, seguramente ustedes eran niñas o no existían, claro, ¿no? Pero recordamos algunos de ellos. Sí existíamos. Y recordamos algunos sucesos. En la época de Bucaram, por ejemplo, había un clamor popular hacia Paco Moncayo. Paco Moncayo era un general muy ilustre, fue héroe de la última guerra con el Perú. Prácticamente Paco Moncayo, tómate el poder. Y él dijo, no, yo soy un militar democrático y no. Entonces, en este momento yo no veo, además, tampoco veo una figura dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que tenga ese reconocimiento popular como para que se atreva a decir, yo asumo, ese tipo de acción. Tradicionalmente en el Ecuador, la Iglesia y las Fuerzas Armadas eran organizaciones bastante respetadas y respetables, muy organizadas, pero eso se ha perdido, poco a poco se ha perdido. No quiero decir que ya nada, pero ya no tienen esa imagen y ese poder que tenían antes. Y retomando justo lo que usted mencionaba, los casos históricos que se vivían en Chile y en Argentina, y vemos que aún en estas nuevas elecciones siguen muy marcadas estas tendencias y estos contrapuntos de peronismo, antiperonismo.
¿Cómo se traduciría eso en la coyuntura actual? Porque Argentina el 19 de noviembre, si no estoy mal, va a estar eligiendo ya su nuevo presidente entre Massa y Milei. El resultado de la primera vuelta en Argentina dejó sorprendidos a muchas gentes, ¿no? Yo también. Esa noche con mi esposa veíamos, decía, ¿cómo puede ser que Sergio Massa, ministro de Finanzas, de Economía, Con 138% de inflación en este momento, que ha hundido al país, sea el que gana? Cuando, según encuestas y según creencias, Milei iba a ganar la vuelta y a lo mejor ganaba la presidencia. Ahora, después, pensando un poquito, vamos a la tradición política de la Argentina. Sergio Massa viene del peronismo, es peronista. El peronismo todavía tiene un seguimiento bastante fuerte. Más que todo porque el peronismo históricamente siempre ha ofrecido cosas. El peronismo nunca ha dicho, te vamos a quitar algo. Perón en el año 55 tuvo una crisis y ahí predicó austeridad, que no es lo que un populista debería predicar, porque el populista no está en el poder para ajustar, sino más bien para dar. Pidió austeridad y se cayó Perón en el año 55. Ahora, la explicación que yo tengo, la manera de entender es, Sergio Massa es peronista, el país está muy mal, pero todavía hay un apoyo bastante grande al peronismo y además Sergio Massa no constituye un peligro en ese sentido. ¿Por qué? Porque Milei dice, vamos a subir el precio del transporte, vamos a quitar los subsidios, vamos a ajustar la economía. Entonces, a la masa de la gente eso no le gusta. Entonces, así Sergio Massa sea una persona un poco indeseable, lo que la gente piensa es, este no nos va a quitar esos beneficios. Y si llegara Milei al puesto de presidente, ¿cómo ve usted el proceso de dolarización? Que es una de sus propuestas más fuertes. Es una de las propuestas más fuertes. Yo no soy economista, pero varios argentinos dicen, no funcionaría porque no tenemos suficientes dólares para dolarizar. Sin embargo, por otro lado, creo que la Argentina en cierto nivel ya está dolarizada. Y hay muchas cosas que se venden en dólares, como cuando nosotros nos dolarizamos. Claro. La inflación era grande, no había control. Si uno compraba un electrodoméstico, digamos, ya era en dólares. O si era en dólares, porque así uno pagara en sucres, tenía que pagar el equivalente a los dólares. Claro. Y entonces mucha gente se veía en una situación muy crítica porque este mes necesitaba tantos miles de sucres para la cuota, pero el siguiente mes necesitaba muchos más miles de sucres, ¿no? El cambio era cada vez era, mucho mayor. Sí. Por eso, hubo muchas pérdidas también en su momento. Acá la gente lo interesante ahorita es que Macri le apoya a Milei desde ayer. Y con ese apoyo, el movimiento de Macri se dividió. Claro. Macri y Bullrich, la Bullrich tercera, también le apoyan a Milei. El resto del movimiento de Macri dice ya no. Se separó. Pero en Argentina cualquier cosa puede pasar, ¿no? Bueno, veremos qué pasa el 19 de noviembre. Será una incógnita todavía. José Julio, ahora sí llegó el momento de ir al juego. Con las preguntas de Angela Merkel, dato curioso, ella fue física nuclear, de hecho esa fue su primera profesión antes de incursionar en la política y ahí termina siendo pues la primera mujer canciller de Alemania durante 16 años. ¿Y van a hacer preguntas sobre Angela Merkel? Sí, la vida de Angela Merkel. La vida, no, son preguntas ¿De variadas. dónde creen que yo me voy a sacar respuestas para la vida de Angela Merkel? Esto se llama 100 políticos dijeron. Exacto. Así que hay preguntas de política nacional y preguntas varias de la vida. Cultural. De Ecuador. O del mundo. Es un poco para divertirnos y conocer más de nuestros personajes, así que la que usted guste. La que usted guste puede comenzar. Elegir uno. Y esa la va a leer Gaby. A ver. A ver, la Gaby lee. Primera pregunta.
Le vamos a decir una pregunta y le doy opciones y usted me dice cuál considera que es la correcta. Ahí va, y dice, ¿cuál no es una función del Estado ecuatoriano? ¿Cómo? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? No es una función del Estado ecuatoriano. Aquí tenemos 5 funciones en el Estado. Ejecutivo. B, electoral. C, participación ciudadana. O D, transparencia y control social. ¿Cuál no es una función del Estado? Ejecutivo, electoral, participación ciudadana o transparencia y control social. ¿Cuáles son? Es que ahora tenemos, tradicionalmente hemos tenido 3 funciones. Se aumentaron Poderes. 2 más. Sí. Ajá. Esas 2 más yo ni siquiera les comprendo bien. Pero aparte de eso tenemos a Rafael Correa que dijo que él era jefe del Estado, no solo del Ejecutivo, sino del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de las otras 2 funciones. ¿Transparencia será? Transparencia sí es. Sí es. Y descartamos a... Entonces le queda ejecutivo, electoral o participación ciudadana. Participación. Excelente. Excelente, pasamos Excelente, esta prueba. que ya me jalé la No, primera. pasamos esta prueba. Casi. Siguiente, Merkel. La que usted guste. A ver, muy bien. ¿Cuántas veces fue electo presidente Velasco Ibarra? 5. Pero eso sí, sin dudar, sí. Ahí compensamos la anterior. Sí, 5 le derrocaron 4 veces Muy bien. y la única vez que terminó fue la tercera, porque a veces cree que la única vez que terminó fue la última, porque ya nada, fue la tercera, después le derrocaron 2 veces. Un orador más. brillante que estuvo. Yo no sé durante por la qué la época reelegimos del tantas veces, de velasquismo. verdad. Porque tenía una oratoria impresionante también, era parte como de... Tenía de un su oratorio habilidad. impresionante, pero leyendo Sí. libros sobre justamente la oratoria de Velasco Ibarra, hay un libro de la Torre, no me acuerdo el nombre ahorita, se llama La seducción velasquista. Y ahí se reproducen entrevistas que han aparecido en periódicos del comercio y eso, ¿no? Y a la gente le preguntan después de manifestaciones velasquistas, por ejemplo, ¿qué tal estuvo el discurso? Y dicen, no, el doctor habló de manera brillante. ¿Qué dijo? Eso sí no le entendí. Los contrapuntos, siguiente, Merkel, por favor, José. No me sorprende. No me sorprende. Justo era lo que hablábamos con Patti de comunicación política, Así o sea, es. como saber dar el mensaje claro, exacto. El idear al personaje Exacto. también. A ver, esta está buena. ¿Cómo murió García Moreno? Asesinado. ¿Cómo? Ahí van las opciones de los asesinatos. A, envenenado por sus enemigos. B, se cayó de un peñasco. C, fue emboscado por una multitud. O D, a machetazos y disparos de revólver. Esa ya está. Las otras opciones ya eran muy rebuscadas. La última, ¿no? Muy bien. Por Francisco Rayo. Así es. Memo Rayo. Última, Merkel, para ya ir cerrando y vamos a nuestro tiempo de reflexión. Muchas gracias. A ver, pregunto, ¿en qué año se adopta el dólar como moneda del Ecuador? ¿2001 o 2000? 2000. En el 2000. 2000. 2000, Okay. en el periodo de Mauá. Excelente. Tenemos que hacerle este último Sí, porque sí, es que no hay cómo esto dejar va- pasar, 100%. Eso es Esta de importante. ley se sabe usted, Muy porque bien. es cultura actual. ¿Cómo? Esta es cultura actual. ¿Cuál de las siguientes canciones es de las listadas la más reciente de Shakira? Opción A. El jefe. Me encanta. Excelente respuesta. Y como anécdota, el otro día en la oficina queríamos escuchar porque no sabíamos cuál era la letra y escuchar con el director de la oficina no Lo es la siento, mejor idea, Johannes. pero sí. La Ha letra sido muy del- gracioso. La letra del está jefe es bien fuerte. Sí, claro. Claro. Le encanta Shakira. No. ¿No? No, pero Cultura a general, mí muy me bien. gustaba la Shakira inicial. Sí. Antes de ser flaquita y rubia y despampanante y todo eso, ¿no? Y justamente con mis estudiantes, cuando salió esa canción, ¿no? ¿Cómo funciona la mente? Estábamos hablando de que es una antología de cuento. Y entonces decíamos, es una colección de cuentos. Y un estudiante me dijo, Shakira tiene una
una canción que se llama Antología. Y le digo, sí, es una canción vieja. Y ahí les dije, ¿y han oído la última canción de Shakira? Y nadie había oído. Entonces yo les dije, se llama El Jefe. Y alguien dijo, ¿podemos leer la letra? Dije, claro. Y era una chica. Llegó a una parte y dijo, no se atrevía, ¿no? Entonces yo le dije la palabra que no se atrevía a decir. Y entonces me decía, oiga, hace 2 días se ha publicado la canción. Y usted está Nosotros trending. no sabíamos, ya sabía. Y era Es trending porque leo periódicos, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo se extraña también esa época, ¿no? Los periódicos, el comercio, además, me acuerdo que era un machetazo gigante con un montón de insertos y que era como reunión familiar para esto. Y terminamos en el Michimercio. Son procesos de cambio y digitalizados, sobre todo, ¿no? Que es a donde vamos los medios. Mi Gaby, momento de reflexión. Estamos ya llegando tristemente al final del programa, que estaba además muy bueno, muy divertido, creo yo. Y queríamos entrar a esta parte de reflexiones breves, tal vez que nos cuente cómo ve también este momento ya de hasta dictaduras disfrazadas que podemos volver a tener acá en nuestro país, tal vez reflexionar un poco al respecto, que nos dé su opinión y también posibles temas que debemos tener en cuenta los ciudadanos siempre. Verán, hay un libro que se convirtió en pocos años en un clásico sobre esto de Levitsky, un profesor de Harvard, ¿no? Que es un politólogo que se dedica a los Estados Unidos y también a América Latina. Y el libro de él se titula ¿Cómo mueren las democracias actualmente? Y él dice, actualmente en América Latina las democracias están en peligro no por la amenaza militar, sino precisamente por estos líderes que son elegidos democráticamente, pero después ejercen el poder de una manera que no es democrática, que no respetan las leyes, no respetan a los opositores, subestiman el resto de opiniones, etcétera, ¿no? Y por ahí creo que va el peligro, que estos líderes, desde luego, como dijimos antes, lo que buscan es también eternizarse en el poder, se creen indispensables. Entonces, y a través de la reelección indefinida, hasta pueden pretender lanzar una imagen de que yo no estoy arbitrariamente aquí, me están reeligiendo, pero no es así. A ver, por ejemplo, ¿cuántas elecciones ha ganado Maduro? No sé, pero ha ganado varias elecciones, claro, pero de la manera más y en tramposa. este momento, y Daniel Ortega peor, claro, todavía. Y en Venezuela están igual ya con una oportunidad de quizá recuperar su democracia de forma legítima. No ¿Usted sé, cree no que sea sé, complicado? No sé, porque ya, me olvidé el primer nombre, Machado, ¿no? Ya le están acusando, bueno, ella tiene prohibición de participar. Claro. Y entonces ella arbitrariamente, podríamos decir, lanza su candidatura. Los Estados Unidos le está, no sé qué palabra usar, pero coqueteando un poco a Maduro, diciendo si respetas la democracia vamos a levantar sanciones y eso. Pero no sé si Maduro llegue a permitirle participar a Machado y así le permitiera, no sé si el proceso electoral será limpio. No veo. De acuerdo, José Julio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro podcast. Este fue un espacio de la Fundación Konrad Adenauer, que con muchísimo cariño cada semana les traemos nuevos temas para ir tratando sobre política, pero de una forma más divertida. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, para los episodios de podcast y de visitar nuestra nueva plataforma de mujeres expertas, auténticas.org. Gracias, Vero. Gracias, José Julio. No, muchas gracias a ustedes. Se ha sido muy grato para mí aquí también. Nosotros felices y nos vemos en el siguiente podcast.